Bueno a todos, soy Pedro de Aranda Muñoz, soy el preparador de esta oposición y vamos a comenzar con la parte común a las oposiciones al Servicio Andaluz de Salud. Esta parte común está destinada a todas las plazas, desde los cuerpos sanitarios hasta los cuerpos administrativos, y va a englobar lo que vendría a ser la parte jurídica constitucional, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a conocer? Pues vamos a conocer a la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes diversas de sanidad, además del organigrama del Servicio Andaluz de Salud, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por lo que vendría siendo el tema 1, ¿de acuerdo? Que lo comento, yo estoy siguiendo el temario de andalusas.com, es una página que desarrolla los propios trabajadores del Servicio Andaluz de Salud y ponen a vuestra disposición el temario de la parte común, ¿vale? Totalmente libre. Aunque nos ponga que es de 2016, lo van actualizando todos los años y es un temario bastante bueno y bastante resumido, ¿de acuerdo? Nos viene bien de cara al estudio. Bien, como veis por aquí, el primer tema va a ser la Constitución Española de 1978 y aquí os tengo puesto anotaciones de los valores superiores y principios inspiradores de este primer bloque. Los tenemos en el título preliminar y concretamente el artículo 1 y el artículo 9 que vamos a ir desarrollando, ¿vale? Los derechos y deberes fundamentales, que sería el segundo bloque, los encontramos en el artículo 14 y en la sección primera del capítulo segundo del título primero. ¿Por qué digo esto? Porque, como veremos en las garantías constitucionales, ¿de acuerdo? Es importante saber hasta dónde llegan estos derechos fundamentales, ¿vale? Y el derecho a la protección de la salud, que está en el artículo 43, ¿de acuerdo? Lo dicho, para quien lo quiera, lo puede conseguir en andalusas.com, ¿de acuerdo? Y aquí podéis tener el temario. La Constitución Española. Aquí vemos también el análisis. Tiene 169 artículos. Se estructura en un preámbulo, en un título preliminar, con 10 títulos numerados. Es decir, en total son 11 títulos. Pero hay uno que no tiene número, que es este preliminar, y otros que sí están numerados. Que van desde el título primero hasta el título décimo. ¿De acuerdo? Con 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final. ¿De acuerdo? Estas son las fechas de más relevancia. La nota que yo le pondría en la entrada en vigor fue que se hizo el 29 de diciembre, porque el 28 era el Día de los Santos Inocentes, no querían que hubiese malentendidos con la población. Y nuestra Constitución, que es muy complicada de reformar, se consiguió reformar en dos ocasiones, una en el 92 cuando se entró en la Comunidad Europea, ahora su nombre es la Unión Europea, que permitió con el I pasivo en el artículo 13.2 facilitar el acceso a las elecciones, a ser elegidos alcaldes o concejales correspondientes a los extranjeros comunitarios a las elecciones municipales, ¿de acuerdo? Y en 2011 se hizo una modificación del artículo 135 para establecer lo que se conocía como estabilidad presupuestaria. Bien, aquí tenemos el desglose esquemático de cómo sería el contenido de la Constitución y el resto de artículos, ¿vale? Bien, como estaba comentando, en el título preliminar el título preliminar de la Constitución Española se va a centrar en los aspectos más fundamentales del Estado y qué define el Estado. Como breve resumen, la teoría del Estado, el concepto de Estado, se compone sobre la base de tres pilares que son población, territorio y política. Es decir, nosotros tenemos que definir cuál es nuestro territorio, qué tipo de sistema político tenemos y tenemos que definir también cuál va a ser nuestra población. ¿De acuerdo? Es decir, establecer el gentilicio, por así decirlo. ¿Vale? Bien, entonces, en el artículo primero, ¿qué abordamos? Que España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y el pluralismo político. Estos cuatro
son los valores del ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? Estos son los cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico. ¿De acuerdo? La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. ¿De acuerdo? Yo siempre digo, y mis alumnos no pueden corroborar, que las leyes son hijas de su tiempo, y en especial las constituciones. Por eso nosotros el pluralismo político lo consagramos tanto, porque vinimos de una dictadura que no conocía de diferentes opiniones, y por lo tanto quisimos, en nuestra máxima norma, permitir esas voces, ¿vale? La estructura democrática representativa la encontramos aquí, en la soberanía nacional, que reside en el pueblo, ¿vale? Esto sería la base de la democracia, y yo lo defino bien, representativa, ¿de acuerdo? Porque nosotros al fin y al cabo elegimos a los representantes, ¿vale? Y decimos que es la base de los poderes del Estado, ¿vale? Estas cosas que os estoy anotando, tenedlas en cuenta porque en los exámenes lo preguntan, ¿de acuerdo? De una manera u otra harán alguna pregunta similar a esto. Forma política del Estado, monarquía parlamentaria, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que hay una monarquía parlamentaria, que el jefe del Estado es el rey y el jefe de gobierno es el presidente. Decir que está mal llamado porque al haber un rey sería primer ministro, pero bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Bien, pues en este artículo primero, ¿vale? Como indiqué, en el artículo primero, un segundillo. Punto 1. En el artículo 1.1 de la Constitución tenemos los valores superiores del ordenamiento jurídico, ¿vale? Los tenemos que saber sí o sí, porque siempre hay alguna pregunta sobre esto. El artículo 2 nos va a definir las características del Estado español y nos va a decir y nos va a consagrar el territorio. ¿Vale? Si en el primer artículo, como vimos, nos iban a decir, como comenté, el concepto de Estado se basa en población, territorio y forma política, en el artículo primero nos dice justamente cuál va a ser la forma política y cuál va a ser su base, como es la monarquía parlamentaria como forma política, que esta está sentada en la democracia representativa que se establece la soberanía que reside en el pueblo español y consagrada a los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. En este artículo segundo lo que vamos a ver va a ser el territorio, ¿de acuerdo? Y nos dice que se va a fundamentar en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, ¿vale? Y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y solidaridad entre todas ellas, ¿de acuerdo? Patria común e indivisible de todos los españoles. Aquí, como vemos, también nos consagra a la población, ¿de acuerdo? Y se nos reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades. Es decir, que aquí
el modelo que se está ya consagrando va a ser el modelo autonómico, que como veremos es un modelo bastante peculiar, que no hay otro en el mundo, y que ya venía de anterior a la Guerra Civil, ya se intentó hacer durante la Segunda República. ¿De acuerdo? El tercer artículo nos va a decir cuál va a ser la lengua oficial del Estado más las cooficiales. Y estas cooficiales solo son de uso, bueno, de conocimiento, perdón. Y las lenguas cooficiales solo son de conocimiento obligatorio por parte de la administración en los territorios correspondientes. ¿Qué quiere decir? Que a mí si yo soy catalán, a mí se me reconoce el derecho a que se me hable y se me conteste en catalán por parte de las administraciones siempre y cuando yo esté en Cataluña, ¿de acuerdo? Pero sí que se está reconociendo. Es decir, si yo soy catalán, yo soy balear, soy vasco, gallego y demás, a mí yo tengo el derecho a que se me den, por ejemplo, la educación en el idioma de mi comunidad porque es cooficial, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que tiene que también conocerse el castellano porque, como vamos a ver aquí, es obligatorio el conocerlo y potestativo el usarlo, ¿vale? Pero también puedo usar mi lengua cooficial dentro de mi comunidad, ¿de acuerdo? Aquí es lo que decimos, que esto se compone como un derecho-deber, ¿vale? ¿Qué es un derecho-deber? Un derecho-deber es una herramienta del ordenamiento jurídico que nos garantiza, por un lado, que nosotros podemos usar algo, pero al mismo tiempo nos obliga a tenerlo en cuenta en nuestro día a día, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque, como nos señala aquí, tenemos el deber de conocer nuestra propia lengua y el derecho de usarla. Si no queremos usarla, no tenemos por qué. Podemos estar hablando en el idioma que nos dé la gana. Pero como mínimo, siendo españoles, tenemos que conocer el español. Es nuestra obligación. ¿De acuerdo? No puede haber un español que no conozca su idioma. Por eso es un derecho de ver. De los derechos de ver vamos a conocer varios también más adelante. Bien. El artículo 4. Bueno, por cierto, esto ha caído en muchos exámenes a lo largo de los años sobre de qué caracteriza, cómo se configura el castellano como lengua oficial del Estado, así que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? El artículo 4 nos va a hablar sobre los símbolos del Estado, ¿vale? Que sería la bandera, ¿vale? Con la franja horizontal, la roja, amarilla y roja, siendo la amarilla el doble de ancha que la roja, ¿vale? Y luego también se reconoce que los propios estatutos puedan poner su propia bandera. Cuidado con esto, que esto también ha caído en exámenes en años anteriores, ¿de acuerdo? Que las banderas se van a utilizar junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales, ¿de acuerdo? El artículo 5 va a ser la capital del Estado, que va a ser la Villa de Madrid. Ojo con esto, siempre he dicho lo mismo, dependiendo de cómo nos lo pregunte. Si nos preguntan cuál es la capital del Estado o cómo se llama o cómo se define a la capital del Estado en la Constitución, sería la Villa de Madrid, ¿de acuerdo?
El artículo 6 nos va a hablar justamente de lo que viene siendo el pluralismo político, va a desarrollar ese valor superior del artículo primero, ¿vale? Bien, el artículo 7 va a ser la libertad sindical, que también se va a consagrar aquí en el título preliminar. El artículo 8 está destinado a la Fuerza Armada, que está constituida por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. De aquí hay que decir que también había preguntas de otro año, ¿de acuerdo? Y la pregunta es de... Bueno, un segundo, os la voy a señalar aquí mejor. Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España y defender su... Esta es, ¿de acuerdo? Es una pregunta recurrente, ¿de acuerdo? En exámenes de años anteriores se ha preguntado. Y ya digo que son las Fuerzas Armadas que están constituidas por los tres ejércitos, aunque a partir de ahora se va a conocer el Ejército del Aire como Ejército del Aire y del Espacio, pero bueno, sería Ejército de Tierra, de la Armada y el Ejército del Aire. Vale, bien. Y el artículo 9, como estaba comentando, es donde vamos a ver los principios generales, ¿vale? Lo primero que nos va a decir el artículo 9 va a ser que tanto los ciudadanos como los poderes públicos estén sujetos a la Constitución y al resto de ordenamientos jurídicos. Y además, en el segundo punto nos va a señalar que va a corresponder a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integran sean reales y efectivas. Es decir, que le está dando ya un mandato a los poderes públicos, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos en el apartado 3 lo que vendría siendo los principios constitucionales, ¿vale? Que serían el principio de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos, la seguridad jurídica, y la interdicción de la arbitrariedad. De acuerdo. Lo tenemos aquí, ¿vale? Estos serían los principios constitucionales que se encuentran en la que se encuentra en el artículo 9.3, ¿de acuerdo? Se me va. Aquí está. Ahora voy a apuntar aquí también. (9.3) Principios constitucionales. Vale. Estos son importantes porque normalmente nos suelen hacer preguntas en los exámenes sobre cuál de la lista que nos dan no están dentro de los principios constitucionales o cuál sí, ¿de acuerdo? Lo analizamos. Tendríamos, por un lado, el principio de legalidad, lo cual significa que hay que regular
mediante ley las materias correspondientes a la hora de decir qué conductas están permitidas y qué conductas no, y cómo hay que llevar a cabo según qué circunstancias. La jerarquía normativa, que nos establece un orden de predilección por el cual hay que regirse y que las normas inferiores no pueden contradecir a las superiores. Este orden de esta propia jerarquía normativa, sacando otra nota, ¿de acuerdo? Sería Constitución, ley orgánica, ley ordinaria y normas con rango inferior a la ley. Ejemplo, reglamento. Que veremos más adelante, ¿de acuerdo? Esta sería la estructura: Constitución, ley orgánica, ley ordinaria, normas con rango inferior a la ley, que sería el ejemplo de los reglamentos, ¿de acuerdo? La publicidad de las normas se basa en que toda norma que se promulgue tiene que estar publicada para que todo el mundo la conozca, y donde se publica es en el BOE cuando son normas nacionales. Un momentillo. Y en el BOJA cuando son normas autonómicas. Bueno, en el BOJA normas autonómicas andaluzas, porque cada comunidad tiene la suya, pero nosotros nos centramos en la nuestra, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos en cuenta. Boletín oficial del Estado y boletín oficial de la Junta de Andalucía, en este caso. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales cae en todos los años. Ha habido una pregunta respecto a este principio en concreto, ¿de acuerdo? Esta irretroactividad, ¿vale? ¿Qué es la irretroactividad? Es la incapacidad de hacer que la norma despliegue efectos anteriores a su publicación, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Porque aquellos que estáis ajenos al derecho podréis preguntaros, bueno, ¿cómo va a ser una norma que vaya hacia atrás en el tiempo? Sí que puede ocurrir, ¿de acuerdo? Puede ocurrir que haya una determinada situación en la que el legislador se ve obligado a decir que se tiene que modificar lo ocurrido en el pasado. No es que literalmente, no se puede retroceder el tiempo, pero lo que sí se puede hacer es traducirlo luego en compensaciones. Me explico, que se va a entender mejor. Por ejemplo, hace poco se aprobó el reconocimiento de una prestación económica a los veteranos de la guerra del Rif, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues que si se le estaba reconociendo ese derecho, se dijo que lo iban a tener a todos aquellos que participaron en la guerra del Rif, y por lo tanto desplegó esos efectos hacia atrás, haciéndole el cómputo de los años correspondientes, ¿vale? Otro ejemplo de esto, pues básicamente cuando se aprobó el impuesto de valor añadido, se decidió que, por ejemplo, en el sector de la joyería tenían que sacar el impuesto de 4 años anteriores. Entonces ya le estaba forzando a los joyeros a sacar todas las cuentas desde el 96 hasta el 2000, ¿de acuerdo? Para ponerse al día. Así es como se despliega esta retroactividad. Cuando nos dice que no se va a permitir esa retroactividad en las disposiciones sancionadoras no favorables, ¿qué quiere decir? Pues básicamente que si, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la prisión permanente revisable que tenemos a día de hoy, ¿vale?
Se aprobó la prisión permanente revisable. Lo que no podemos hacer es, ahora que se ha aprobado, ¿vale?, aplicarle la prisión permanente revisable a todas aquellas personas que cometieron delitos antes de que esta nueva pena se reconociese y que ya están en la cárcel. Es decir, por ejemplo, poniendo un nombre famoso, a Bretón no le podemos cambiar a José Bretón, por muy criminal que pudiese ser, no se le puede cambiar la, 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 la pena. Él entró en la cárcel y fue condenado por la máxima pena posible en el momento en el que cometió su crimen, que eran 40 años por el doble asesinato de su hijo. Ahora no podemos decir, pues se te cambia la pena a prisión permanente revisable, porque sería ilegal, sería inconstitucional, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si decimos que a partir de ahora el asesinato es legal en España? Pues en este caso sí que deberíamos abrir la puerta a todos los que cometieron asesinato, porque si se despenaliza eso, ¿vale?, las personas que están ahora mismo en la cárcel dejan de ser delincuentes porque ya no existe su delito. ¿Veis la diferencia? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, que la irretroactividad solo afecta a las cosas que son negativas para nosotros. Un ejemplo negativo de esto, y cuando digo negativo me refiero porque efectivamente se hizo el Poder Judicial y el legislador español se dejaron llevar por otras cuestiones, fue la doctrina Parot. La doctrina Parot justamente incumplió el principio de retroactividad. ¿Por qué? Porque decidió aplicarle una forma de cómputo de las penas distinto a los presos que ya estaban en la cárcel, para computarle o no el tercer grado. Y eso fue lo que provocó que en su día se liberasen a tantos presos después, porque efectivamente incumplieron con la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? La seguridad jurídica nos va a garantizar que no podemos tener un cambio constante de normativa y que siempre que lo que se ponga no es aplicable a todo y tenemos que saber con qué reglas tenemos que corresponder. Y la interdicción de la arbitrariedad nos permite tener un seguro contra la toma de decisiones de los poderes públicos que vaya a favorecer a un tercer conocido suyo. Es decir, que lo que vamos a intentar es que los poderes públicos sean lo más neutrales posible. ¿De acuerdo? Dicho esto, terminaríamos este primer bloque de la Constitución y ya iríamos a los derechos fundamentales. Lo dicho, el título primero se divide en diferentes secciones. En el título primero de los derechos y deberes fundamentales, que vendría siendo del 10, 11, 12 y 13, lo que nos va a dibujar va a ser, primero, el artículo 10 nos va a hablar sobre la dignidad de la persona y los derechos individuales que le son inherentes, que son lo que se va a aplicar de la Carta, ¿vale?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿de acuerdo?, que está aquí, en el artículo 10.2. En el capítulo primero nos va a hablar sobre los españoles y los extranjeros. Básicamente la única diferencia de derecho va a ser lo relativo a los votos, ¿de acuerdo? El artículo 12 nos va a hablar sobre la mayoría de edad, que es los 18 años en España. Y ya iríamos a este capítulo segundo y hablaríamos de los derechos fundamentales. El artículo 14 nos habla sobre la igualdad ante la ley y la ausencia de discriminación, ¿vale? Pone un motivo: raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Y a partir de aquí tendríamos esta sección primera, que están enumerados de mayor a menor importancia. Todos son importantes, pero lo que quiero decir con esto es que, como vamos a ver, ¿vale?, lo que vamos recogiendo aquí son los derechos que, desde el más relevante, como el derecho a la vida, que es el origen de todos los demás derechos, al de la libertad, y se van constituyendo los derechos individuales puros y luego los derechos individuales con carácter social después, ¿de acuerdo? En el artículo 15 nos va a hablar sobre el derecho a la vida, que todos tienen ese derecho a la vida y la integridad física y moral, importante, y que no pueden ser sometidos ni a tortura, ni a pena o trato inhumano o degradante, ¿vale?
Hay que decir que la tortura es un tipo de delito especial que solo cometen los funcionarios públicos, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales para tiempo de guerra. Ojo con esto, ¿vale? Porque esto es una pregunta recurrente en los test, os lo voy a señalar también, pero yo siempre os digo, bueno, siempre he dicho a mis alumnos, y los que me conocen también lo sabrán, que en los exámenes también preguntan cosas con sus propios tintes, ¿de acuerdo? Así que si nos cae esta pregunta, la respuesta correcta siempre va a ser esta, que queda abolida la pena de muerte. No suelen vuelvo a repetir, poner el matiz de salvo que dispongan las leyes penales militares por tiempo de guerra. Y si lo ponen vas a intentar para confundir, porque a lo mejor dice que solo se aplica a los militares en tiempo de guerra, que solo se aplica a los militares, no, ¿vale? Entonces, la pena de muerte en España está abolida, ¿vale? Y cuando dice salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra, significa que en caso de que en España se declarase un estado de sitio y imperase la ley marcial, si la Junta Militar decidiese que la deserción se castiga con la pena de muerte, porque modifican. Actualmente en el Código Militar no está la pena de muerte, ¿de acuerdo? Prefiero. En casos de guerra que están tan desesperados que deciden sí ponerla, pues entonces volvería a estar. Pero vamos, se tiene que poner esa carambola en la que España esté en un estado de guerra, un estado de excepción, de sitio, ¿vale? En un estado de sitio. Y que decidan volver a introducir esta pena, ¿vale? Pero por eso digo que es una carambola muy rara y que lo normal es que nuestra respuesta siempre sea que está abolida. Y ya está, no nos preocupemos más, ¿vale? El artículo 16 es la libertad digamos que del alma, ¿no? La libertad ideológica y religiosa, ¿de acuerdo? Se va a garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto de individuos y las comunidades sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público, ¿vale? Nadie está obligado a hablar sobre su ideología, religión o creencia. Y aquí nos habla esta es importante, este punto, ¿vale? 3, que también lo pueden preguntar. España es un estado aconfesional. Aconfesional. ¿Qué significa que es aconfesional? Significa que no tiene ninguna religión oficial, ¿de acuerdo? Pero sí la reconoce y las ve y las permite salir, digamos que, a la calle, ¿de acuerdo? Que no es laico, que es distinto. Un estado laico es un ejemplo de Francia, que no nos permite tampoco hacer que parte de la premisa de que cada individuo puede ser de la religión que quiera, pero no permite que se hagan manifestaciones públicas sobre ello, ¿de acuerdo? En este punto 3, lo que no abre la puerta es esta confesionalidad de Estado, esta situación de neutralidad donde nos permite que todos seamos de la religión que nos dé la gana y que nos permita hasta cierto punto las expresiones exteriores con las procesiones y todo este tipo de cosas. Y además también en el otro punto nos habla de las relaciones que tenemos de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. ¿Por qué? Porque digamos que funciona en función también del número de fieles que tenga cada confesión, pues va a tener más o menos trato con el Estado. La Iglesia Católica es la principal. ¿Por qué? Porque es la que más representación tiene, también por historia, y aparte porque nosotros tenemos tratados internacionales con la Santa Sede, porque el Vaticano es un Estado y por lo tanto tenemos convenios internacionales con ella, ¿de acuerdo? El artículo 17, ¿vale? El artículo 17 es la
libertad física. ¿Vale? La libertad y seguridad. No se nos puede negar la libertad, salvo que esté establecido por el artículo de los casos previstos por la ley. Y aquí ya se han preguntado bastante más rebuscadas. En la oposición a esto no la suelo ver. Pero nunca se sabe. A ver. Aquí lo tenemos. El plazo máximo. ...72 horas. ¿Vale? La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de la averiguación tendente al esclarecimiento del hecho y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición de autoridad judicial. ¿Qué significa esto? A ver, significa que una detención preventiva la cometen los cuerpos de seguridad del Estado, policía local, nacional o guardia civil, los que correspondientes, y nos pueden tener en dependencias policiales 72 horas, ¿vale? En caso de que el tiempo, es decir, que yo puedo estar en el calabozo custodiado por la policía 72 horas. Pasado este tiempo, tienen que decidir si me sueltan o si me llevan ante el juez y que el juez decida si me da la libertad o por el contrario me introduce en lo que se conoce como la prisión provisional, ¿de acuerdo? El plazo, ya digo que el plazo que empieza a correr son 72 horas, son 3 días, ¿de acuerdo? Pero bueno, ustedes si lo preguntan, tenemos que conocerlo, son esas 72 horas, ¿de acuerdo? Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea compatible comprensible, su derecho y las razones de su detención, ¿vale? Y no se puede obligar a declarar. Se le va a garantizar la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales. Y tendríamos también el procedimiento del habeas corpus, ¿vale? El habeas corpus es un derecho procesal que tenemos como detenido, ¿vale? Un momentillo que lo subrayo bien. Que nos garantiza la posibilidad de que un juez dicte sobre la legalidad o no de nuestra detención. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo considero que se me está deteniendo ilegalmente, que no se está cumpliendo con el procedimiento adecuado para la detención, yo puedo solicitar este habeas corpus para que el juez, inmediatamente que yo lo solicito, determine si efectivamente se ha cumplido o no con mis derechos, ¿de acuerdo? Bien. El artículo 18 se estructura en diferentes ámbitos, ahora lo vamos a ver por ejemplo, pero bueno, básicamente el artículo 18 lo que tenemos es el derecho al honor y a la propia imagen, derecho a la intimidad, tanto familiar como personal, la inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido tendríamos derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, el domicilio como que es inviolable y el secreto de las comunicaciones,
¿vale? Estos tres derechos se reconocen en este artículo 18 y que solo pueden ser modificados, pues, por justo motivo. Por ejemplo, al domicilio solo se puede entrar y como domicilio es aquel donde la persona duerme. Es decir, que dentro de nuestra propia legislación, ¿vale? Reconoce como domicilio incluso el coche si estoy durmiendo en él. ¿De acuerdo? La entrada de registro solo puede hacerse con consentimiento del titular o resolución judicial, salvo que sea flagrante delito. ¿De acuerdo? Esto, ¿vale? Esto fue lo que hizo que no valiese la ley Corcuera o la famosa ley de patada de la puerta, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la triple dimensión del artículo 18, el derecho al honor, integridad personal y familiar, el domicilio es inviolable y el secreto de las comunicaciones. El artículo 18 es importante porque esto del derecho al honor, ¿de acuerdo? Y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, va a ser la base de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que tenemos que conocer. ¿De acuerdo? Bien. El artículo 19 es libertad de residencia y circulación. No me paro mucho más en esto porque creo que es bastante sencilla. El artículo 20, que ahí nos dice varios, es el derecho de libertad de expresión recogido en sus diferentes ámbitos. Ámbito personal y ámbito profesional, ¿de acuerdo? El primero sería a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito, cualquiera. Es decir, esto sería el derecho de libertad de expresión puro y duro, ¿de acuerdo? Esto sería la expresión, digamos que profesional, a la hora de lanzar los trabajos profesionales. La libertad de cátedra sería la libertad de enseñanza, ¿vale? Esto permite a los profesores decir realmente en clase lo que estime conveniente sin que tengan que tener repercusión por aquellas palabras. Y este sería el derecho a la comunicación, ¿de acuerdo? Y, como nos dice aquí, no cabe censura alguna para el ejercicio de estos derechos. Bien. El artículo 21 es el derecho de reunión. El derecho de reunión lo que nos garantiza es la posibilidad de juntarnos en espacios públicos, ¿de acuerdo? Más de 2 personas. Es una reunión eventual. Aquí el derecho de reunión está muy cercano al derecho a la huelga. Y bueno, de hecho, base para poder hacer la huelga, por ejemplo, en las manifestaciones, pues primero tenemos que poder reunirnos, ¿de acuerdo? Importante que es el derecho de reunión pacífica y sin armas, ¿de acuerdo? Y esto cae en los exámenes siempre, ¿de acuerdo? No hace falta, que lo pone aquí, autorización previa. Yo no tengo que pedir permiso para hacer una reunión, para hacer una manifestación, para hacer una procesión. No. Solo tengo que comunicar. Que no es lo mismo que pedir permiso. Es comunicar con el tiempo correspondiente para que se garantice que se circula de forma adecuada. ¿De acuerdo? Si veis, se dará comunicación previa a la autoridad que solo podrá prohibirla en caso de que existan razones fundadas de alteración de orden público. ¿De acuerdo? Es decir, que realmente solo tengo que comunicar sobre todo para que se mueva el tráfico y se muevan las condiciones necesarias
para que no tengamos ningún problema ni altercado, ¿de acuerdo? El artículo 22 es el derecho de asociación. Que es el derecho de asociación es una unión estable de personas para conseguir unos fines determinados. Esto de aquí luego se va a derivar a el poder crear sindicatos, partidos políticos, empresas, asociaciones sin ánimo de lucro. Todo esto viene de este derecho de asociación que nos permite llegar a alcanzar objetivos comunes creando una organización, ¿de acuerdo? El artículo 23 derecho a la participación política, voto y ser elegido, por ejemplo, más, ¿vale? En el punto 2, servir a la administración, que viene siendo el poder ocupar cargos públicos, o sea, funcionario, ¿de acuerdo? El artículo 24 sería la tutela judicial efectiva, es decir, que tenemos derecho a que se nos reconozca nuestras pretensiones lícitas en un juicio. El artículo 25 es el principio y derecho de legalidad penal, ¿de acuerdo? No se nos puede condenar o sancionar por acciones o omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente en aquel momento. ¿Vale? Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no se pueden no pueden consistir en trabajos forzados. El artículo 26 prohíbe los tribunales de honor. Esto ha habido exámenes que nos han preguntado, ¿de acuerdo? ¿Qué son los tribunales de honor? Son figuras por las cuales los jefes, los mandos pueden juzgar el trabajo de los empleados. ¿De acuerdo? Esto se ve en el ejército, pero por eso nos dice expresamente que se prohíbe en el ámbito de la administración civil y las organizaciones profesionales. ¿De acuerdo? El artículo 27 es el derecho a la educación. Artículo 28, libre sindicación. Y derecho a la huelga. Y por último, tendríamos el artículo 29, que sería el derecho de petición. Que como sabemos, tiene carácter, bueno, que puede ser individual o puede ser colectivo. El derecho de petición tiene como
como característica, como nota, que tiene que ser por escrito en la forma que se determine en la ley, ¿de acuerdo? No cabe, esto lo pregunto en los exámenes, no cabe derecho de petición en el marco de una manifestación. ¿Qué quiere decir esto? Que no me vale que no se va a reconocer como derecho de petición colectiva en lo que las proclamas que se gritan en una manifestación, sino que tengo que hacer un escrito y presentarlo mediante el escrito y la forma que determina la ley. Importante, solo se reconoce el derecho de petición colectiva a, digamos que la población civil, ¿vale? Los miembros de fuerza, instituto armado o los cuerpos sometidos a disciplina militar, ¿vale? Como cuerpos sometidos a disciplina militar, ¿vale? Estos son... Esto de la Guardia Civil, ¿de acuerdo? Solo pueden hacer la petición mediante petición individual, ¿de acuerdo? Pues estos serían los derechos fundamentales. Luego en la sección segunda vamos a ver los derechos civiles, por así decirlo, ¿de acuerdo? Que siguen siendo, son derechos, se nos reconocen, pero que sí se podrían modular o que derivan de una estructura social. Los de arriba sí o sí se garantizan de igual el tipo de sociedad porque emanan de la propia persona. Estos se dan por el hecho de que estamos constituidos en una sociedad, ¿de acuerdo? Y aquí es lo que digo que, como podemos ver, esta sección segunda nos habla ya de los derechos y deberes, ¿vale? La española tiene derecho y deber de defender a España, por ejemplo. Artículo 31, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos, ¿de acuerdo? Vale. Importante lo de la objeción de conciencia, antes de nada, del artículo 30. Punto 2, perdón. Porque se recoge expresa como esto es importante, lo del recurso lo vamos a ver más adelante, pero el artículo 30.2, que la objeción de conciencia también se reconoce sujeto a este recurso de amparo, que ahora explicaremos qué es lo que es, ¿de acuerdo? Dicho, el artículo 30 sería el derecho y deber de defender a España, el artículo 31 es sufragar los gastos públicos, pagar impuestos, el artículo 32 sería el derecho a contraer matrimonio, el 33 el derecho a la propiedad privada y a la herencia, ojo con la función social del derecho que va a delimitar estos derechos, ¿vale? Porque en este punto, ¿vale? En el artículo 33.3, ¿de acuerdo? Lo que nos va a ser la base de la ley orgánica la ley de expropiación forzosa. ¿Vale? Digamos que está la base de la propia expropiación forzosa en la cual nos pueden retirar nuestros bienes por un uso público a cambio de una compensación, de un pago de justo y precio. El artículo 34 reconoce el derecho a la fundación a crear esas instituciones sin ánimo de lucro que vaya a ser por interés general. El artículo 35 es el derecho y deber de trabajar. El artículo 36 sería
el reconocimiento de la creación de colegios profesionales. El artículo 37, el derecho a la negociación colectiva, ¿de acuerdo? Y el artículo 38, la libertad de empresa. El capítulo cuarto nos va a hablar ya sobre los principios rectores de la política social y económica, es decir, que estos son, para que os hagáis una idea, los principios rectores son mandatos constitucionales a los poderes públicos que no son reprochables por parte de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si lo incumplen los políticos no podemos reprocharles nada. Se pueden dar o no, tienen que intentar conseguirlos, pero si no lo hacen no podemos hacer absolutamente nada, ¿de acuerdo? Y en este caso tenemos, como habíamos comentado, el artículo 43, que es la protección a la salud, ¿de acuerdo? A ver, matizo lo que he dicho antes. Cuando digo que no son reprochables, quiere decir que, a ver, si hay un flagrante incumplimiento sí que podemos tomar vías judiciales, pero no hay un procedimiento como tal estipulado como puede ser la protección de la garantía de lo que veremos del artículo 53, de ese procedimiento sumario y preferente de los derechos fundamentales, que no tiene un recurso de amparo, sino que tenemos que crear nosotros esa reclamación continua hasta conseguir. No hay una comunicación directa, ¿de acuerdo? Tenemos que buscar por otros medios que se nos tenga en cuenta y se reconozcan los derechos. Más allá de eso, el artículo 43 nos garantiza el derecho a la protección a la salud, ¿de acuerdo? Y nos habla de que son los poderes públicos los que tienen que organizar y tutelar la salud pública y que van a formular la educación sanitaria, educación física y el deporte. Esto, tenerlo en cuenta porque cae en el examen. Me refiero, cuando digo que cae en el examen, me refiero a que lo preguntan de una manera u otra. En el examen todos los años lo han preguntado, ¿de acuerdo? Los otros son, pues bueno, la cultura, el artículo 45 es el medio ambiente, patrimonio histórico en el 46, la vivienda digna y adecuada en el 47, el artículo 48 es la participación por parte de la juventud en el desarrollo político y social. Vale, el artículo 49 es de acuerdo. Lo que se nos reconoce es la rehabilitación y tratamiento y la propia integración de personas con discapacidades, ¿vale? Para aquellos que estéis planteando hacer una posición al inserso, pues tenéis que tenerlo en cuenta porque también cae en ese examen, ¿vale? Y por último ya tendríamos, bueno, como vemos aquí sería ya el capítulo cuarto de la garantía y libertad de derechos fundamentales, ¿vale? ¿Qué son las garantías? Son procedimientos que velan por el cumplimiento de los derechos, ¿de acuerdo? Como estaba comentando, el artículo 53 lo que nos va a hablar va a ser de la protección. Un momentillo. La protección de los derechos fundamentales
sección primera, capítulo segundo, perdona. ¿De acuerdo? Y esto lo hacemos con la esfera de, por un lado, tendríamos el procedimiento sumario y preferente y el recurso extraordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Es decir, los derechos fundamentales y en este recurso de amparo también entra el artículo 30.2, que como os comenté anteriormente es la objeción de conciencia. ¿De acuerdo? Entonces, el artículo 53 lo que nos va a garantizar, lo dicho, como vemos aquí, va a ser, por un lado, que por la vía ordinaria de los tribunales vamos a tener un proceso preferente y sumario, es decir, que se nos tiene que atender con carácter de urgencia nuestras pretensiones y un juez tiene que dar en términos lo más rápido posible respuesta a nuestras peticiones de si son o no adecuadas. Y en caso de que veamos una inobservancia por su parte y que realmente estén atacando a nuestros derechos fundamentales, también nos cabe la posibilidad de acudir directamente al Tribunal Constitucional mediante recurso de amparo. Al Tribunal Constitucional no puede acudir un ciudadano como tal si no es mediante esta vía, ¿de acuerdo? Porque es un órgano extraordinario. Entonces, por eso tendríamos este recurso de amparo, ¿de acuerdo? Bien, el artículo 54 nos va a hablar sobre defensores del pueblo como institución y cómo se va a regular. Y por último, la suspensión de derechos y libertades, ¿de acuerdo? Lo tenemos en el artículo 55, ¿de acuerdo? Que nos va a definir cuándo podemos coartar derechos. Y esto es importante porque la limitación, a ver, la limitación colectiva de derechos es solo posible a partir del estado de excepción y es más dura en el estado de sitio. Es decir, que solo en el estado de sitio es cuando se puede limitar todo por el todo los derechos que se enumera aquí, ¿de acuerdo? Luego también tenemos la limitación individual, ¿vale? Que está en el 55.2 para casos de terrorismo, ¿vale? Pero que digo, que solo es a partir del estado de excepción donde se pueden limitar los derechos, ¿de acuerdo? Lo que estoy comentando por aquí, los derechos reconocidos en el artículo 17, 18, apartados 2 y 3, artículo 19 y 20, apartado 1A y D, y 5, apartado 21 y 28, apartado 2, y el artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción, ¿vale? O de sitio en términos previstos en la Constitución, ¿vale? Y ojo, esto es importante porque el apartado 3 del artículo 17, ¿vale? No puede darse tampoco en la de excepción. Es decir, que en el apartado 3 del artículo 17, esto solo se puede limitar en el estado de sitio, ¿vale? Solo se puede limitar en el estado de sitio. Entonces,
como ya vemos, esto sería únicamente cuando los derechos que se pueden limitar, ¿de acuerdo? IA es a partir del estado de excepción, que no de alarma, ¿vale? Entonces, por eso se declaró inconstitucional el estado de alarma durante el tiempo de la pandemia y por eso se anularon tantas cosas, porque no se hizo correspondiente. ¿Por qué? Porque el estado de alarma de excepción y de sitio se tienen que aprobar de manera distinta y tienen protocolos diferenciados, ¿de acuerdo? Bien. Y como vemos aquí, nos viene aquí bien señalado el derecho a la protección de salud, cómo se regula, ¿de acuerdo? Nos tienen aquí señalados el artículo 148 y el 149. ¿Por qué? Porque, bueno, como están señalando aquí, esto es sobre cómo se van a articular la organización territorial autonómica y nacional y cuándo van a compartir o no las competencias, ¿de acuerdo? Entonces, el artículo 148 van a ser las competencias que se pueden atribuir para sí las comunidades autónomas, en este caso la sanidad e higiene, que tiene que estar en concordancia con la competencia exclusiva que tiene el Estado con la sanidad exterior, ¿de acuerdo? Y estos son otros artículos relevantes de cara a nuestra posición que tenemos que conocer. Y esto sería el resumen del tema, bueno, esto sería el tema 1 como tal de la Constitución, los puntos clave que tenemos que saber de cara al examen de lo que nos pueden preguntar, ¿de acuerdo? Cosas que tenemos que saber. En el tema 2 que tendríamos por aquí sería el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Nuevamente vamos a ver estos valores superiores y objetivos básicos, los derechos sociales, deberes y políticas públicas, competencia en materia de salud, la organización institucional de la comunidad autónoma y la elaboración de las normas. ¿De acuerdo? Vemos otra vez aquí la hipnosis de la ley. Es una ley orgánica, ¿vale? Las leyes orgánicas son las leyes orgánicas sirven para regular derechos y estatuto de autonomía, ¿de acuerdo? El estatuto de autonomía tiene 250 artículos. Aquí vemos cuando fue aprobado el último, que fue la Ley Orgánica 2/2007 del 19 de marzo. Tiene un título preliminar, 10 títulos numerados, 5 disposiciones adicionales, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. ¿De acuerdo? Los que autoriza la convocatoria de referéndum va a ser las Cortes Generales, es decir, el Legislativo Nacional. Y aquí tenemos esta estructura, ¿de acuerdo? Siendo el artículo 22, como tenemos aquí señalado, el artículo correspondiente a la regulación de la salud. ¿Vale? Y el artículo 55 va a ser cómo se regula la competencia. Bien. Los valores superiores y objetivos básicos esto va a definir, como ya comenté antes, si el Estado se basa en lo que es población, territorio y política, una comunidad autónoma tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque una comunidad autónoma es una figura a caballo entre un Estado y una región sometida a un Estado central, ¿de acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Porque realmente, a ver, a nivel de creación de figura de constitución política, existen dos modelos. El modelo central o modelo centralizado, en el cual solo existe el territorio nacional, tiene una única administración y todo depende de la capital. Un ejemplo, por ejemplo, de Francia. Francia es un estado centralista donde solo hay una demarcación y lo único que gobierna sería el distrito de París, que rige sobre todo, es decir, digamos que sería una especie como de formación de rueda de carro, ¿no? Del centro de la capital y de ahí sale todo el resto de
de legislación y dirección política, y por el otro tendríamos el Estado federal, ¿no? Que lo que sería es el reconocimiento de diferentes estados dentro de un país con su propia política que se ponen de acuerdo a nivel nacional para la toma de decisiones. Ejemplo de esto, Francia y Estados Unidos, ¿de acuerdo? Tanto Francia no, Alemania. Alemania y Estados Unidos. Alemania es una república federal que tiene sus propios Länder, tiene sus propios estados, ¿de acuerdo? Que se ponen de acuerdo a nivel de organización nacional, y lo mismo pasa con Estados Unidos, ¿no? Que tiene sus propios estados que se aglutinan luego para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Que España ha hecho una fusión de estas dos formas y creó este estado autonómico en el cual tenemos una administración central que dirige y coordina las políticas exteriores y que en cierto nivel está por encima de la autonomía, y por el otro y en otros aspectos tiene que coordinarse con ellas porque las autonomías tienen esa capacidad también legislativa. Entonces, digamos que esa unión a caballo, ¿de acuerdo? Entre la parte central y la parte federal. ¿Cómo se incardina todo esto? Pues como vamos a ir viendo, de la manera más razonable posible, ¿de acuerdo? Entonces, Andalucía como comunidad autónoma tiene su propio estatuto, tiene sus propias leyes que tienen que estar en consonancia con la legislación nacional, ¿de acuerdo? La idea del estatuto de la autonomía es que a nivel nacional se dibuja una base de la cual las autonomías siempre pueden dar más, pero nunca menos de lo que se garantiza a nivel nacional, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, Andalucía aquí lo que vamos a hacer va a ser sacar cuáles son los símbolos, cuál va a ser su territorio y cuál va a ser el estatuto del andaluz y la andaluza, cosa que vamos a ver aquí en el estatuto de Andalucía que no se ve en la Constitución, es esa división entre andaluz y andaluza, ese reconocimiento a la parte de la población femenina, ¿de acuerdo? Y bueno, como vemos aquí en el título primero, vamos a ver quiénes son los titulares de estos derechos, de la política, el alcance de la interpretación de derechos, principios y la prohibición de discriminación. Sobre los derechos tenemos el artículo 15 de la igualdad de género, la protección contra la violencia de género, la protección de la familia, de los menores y los mayores, ¿de acuerdo? Testamento vital y dignidad ante el proceso de muerte, ¿de acuerdo? Hasta ahora esto garantizaba no la eutanasia, sino los cuidados paliativos. Ahora con la nueva ley de eutanasia, pues bueno, también hay que tenerla en cuenta. El derecho a la educación, el derecho a la salud, 22, ¿de acuerdo? Se garantiza el derecho a la salud. ¿De qué manera? Pues se garantiza el derecho constitucional del artículo 43 y se reconoce el estatuto de paciente y usuario, ¿vale? Que lo tendremos aquí, que sería la parte general, ¿vale? Y en el punto 3, ¿vale? Lo que garantizamos además es el derecho al tratamiento especializado, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos unos derechos. Esto sería importante que los conocieseis, ¿de acuerdo? Porque siempre lo pueden preguntar en el examen. ¿Vale? ¿Qué es lo que recomiendo yo cuando nos encontramos ante una lista? Que apuntemos a aquellos que por nuestro propio sentido común nos dice que no caeríamos si nos lo preguntan. Por ejemplo, leo, acceder a todas las prestaciones del sistema,
obviamente decimos, bueno, pues eso puede ser obvio. La libre elección de médicos y centros sanitarios, la información sobre los servicios y prestaciones del sistema, así como los derechos de que lo asisten. Ser adecuadamente informado sobre sus procesos de enfermedad y antes de emitir el consentimiento para ser sometido al tratamiento médico, respecto a su personalidad y dignidad humana. El consejo genético y la medicina preventiva. Pues a lo mejor dices, pues esto no sabía yo, que el consejo genético está dentro de los derechos estándar que tenemos como paciente y usuario. Pues esto lo anoto. Consejo genético reconocido en el artículo 22. ¿De acuerdo? Y así nos aseguramos de no dejarnos nada en el tintero de cara a esas preguntas de 4 opciones que nos dice cuál de estas no se reconoce como derecho del artículo 22 o cuál de estas sí se reconoce, ¿vale? Entonces de esta manera nos podemos ayudar a la hora de memorizar, porque hay cosas que sí hay que memorizar, como por ejemplo esta, tenerla en cuenta. Yo siempre digo que hay que aprender a memorizar de forma inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de ponernos a estudiar esto, hincar los codos e intentar memorizarnos de cabeza el artículo 22, lo que tenemos que hacer es razonarlo, comprenderlo y anotar las cosas que sí son datos curiosos que nos vienen bien a la hora de sacar el examen. ¿Vale? El artículo 23 nos reconocería las prestaciones sociales, el artículo 24 el derecho que se le reconoce a las personas con discapacidad de dependencia, el artículo 25 la vivienda, el 26 el trabajo. Todo esto son artículos que están dentro del Estatuto de Autonomía que tenemos que conocer y que son una extensión de los derechos constitucionales. ¿De acuerdo? El artículo 36. Vale. Él puede caer en el examen, ¿eh? Así que tener en cuenta que los deberes como andaluces también pueden caer en el examen. Los principios rectores pues están aquí enumerados. Normalmente no lo han solido preguntar, pero nunca se sabe. Y la garantía, como ya habíamos dicho, pues tenemos esta vinculación de los poderes públicos y de los particulares, la protección jurisdiccional y la efectividad de los principios rectores y la defensa de los derechos, ¿vale? Como la defensa del pueblo. En materia de salud, lo que nos interesa sería este artículo 55, que nos va a establecer una. Nos va a marcar 3 competencias. Una va a haber una. A ver, vamos a tener una competencia exclusiva en el artículo 55.1, una competencia compartida con el Estado en el 55.2 y una competencia de policía, o una competencia ejecutiva, mejor dicho, ejecutiva del 55.3, más derecho a participar en la toma de decisiones nacional. ¿De acuerdo? Del 55.4. Explico todo esto. A ver, lo primero que tenemos aquí es una competencia exclusiva por la cual la comunidad autónoma se va a comprometer a organizar el funcionamiento interno y la evolución de su propio sistema de salud. Tenemos que entender, como veremos más adelante, que el sistema nacional de salud es la unión de todos los sistemas autonómicos, ¿de acuerdo? Se integra, es decir, si el marco sería el sistema nacional de salud y dentro de ese sistema nacional tendríamos retales del resto del sistema autonómico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendríamos que esta organización interna del propio sistema de salud solo lo puede hacer la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Que por eso se ha arrogado para sí la competencia en materia de salud e higiene, ¿de acuerdo? Respecto a
respecto a la parte de la competencia compartida, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Pues que se tiene que poner de acuerdo con lo que diga el Estado, ¿de acuerdo? Se tienen que comunicar para asegurarse que se cumplen la políticas que vienen desde la Administración Nacional para que todos tengamos los mismos derechos o similares dentro de la organización del Sistema Nacional de Salud, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de una competencia ejecutiva a nivel de la legislación estatal en materia de producción de fármacos, de productos farmacéuticos, quiere decir que aquí la competencia es del Estado, pero el Estado le da la misión a la comunidad autónoma de vigilar que se cumple efectivamente la legislación en materia de productos farmacéuticos. Es decir, que las comunidades tienen que vigilar la observancia que se cumplen las leyes que vienen desde el Estado. ¿De acuerdo? Lo último que es la competencia autónoma, la comunidad autónoma puede participar en la planificación y coordinación estatal en materia de sanidad. Básicamente es esta capacidad que tienen de estar sentados cuando se abren esas mesas de diálogo entre los presidentes nacionales y los presidentes autonómicos o entre el ministro de Sanidad y los consejeros de Sanidad correspondientes, ¿de acuerdo? Bien, ya vendríamos a lo que luego después de estas garantías tendríamos que analizar lo que vendría siendo la organización institucional de la comunidad autónoma. Y aquí lo veríamos con lo que vendría siendo la Junta de Andalucía, que es la Junta de Andalucía, que es esta institución que que se organiza políticamente. Y la Junta se compone, ¿vale? De Junta, un momentillo, os lo escribo. Bien, la Junta de Andalucía, que vendría siendo la institución administrativa como tal, se compone de Consejo de Gobierno, que sería el Poder Ejecutivo, y el Parlamento Andaluz, que sería el Poder Legislativo. ¿De acuerdo? Aquí lo estamos viendo, como estaba comentando, una institución que se organiza políticamente en el autogobierno de la comunidad autónoma, y la Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento de Andalucía, la presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno. La presidencia de la Junta está integrada dentro del Consejo de Gobierno. ¿De acuerdo? Porque la presidencia de la Junta es el presidente de la Junta de Andalucía, que es el que forma el Consejo de Gobierno, ¿de acuerdo? Esto, para también señalarlo, pregunta de examen. Y cuando se nos los pregunta esto, tenemos que decir que se compone, como estamos viendo aquí, de Parlamento, Presidencia y Consejo. Pero ya digo que la presidencia y el Consejo están más ligadas, ¿vale? Bien. El Parlamento de Andalucía son las Cortes como tal y es el órgano de representación donde estamos representados todos los ciudadanos, todas las andaluzas y andaluzas, ¿de acuerdo? Está compuesto de un mínimo de 109 diputados y diputadas y son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, ¿vale? Están elegidos, bueno, os lo voy a hacer aquí la anotación, ¿de acuerdo? Hago aquí la anotación del esquema y así lo tenéis para cuando, si queréis tomar luego esquema, queréis hacer posis sobre esto, ¿de acuerdo? Entonces, el Parlamento andaluz, notas características.
El mínimo de composición, 109 diputados barra diputadas, ¿vale? O diputadas y diputados, como queráis ponerlo. Se hace por sufragio universal igual, libre y directo, y bueno, por sufragio como ya conocemos. El mandato es de 4 años, ¿vale? Que son siempre prorrogables. Son, vale, inviolabilidad de opiniones manifestadas en los actos parlamentarios. Esto quiere decir que no se puede ir judicialmente contra lo que digan dentro de la Cámara. Da igual lo que digan, no pueden ir en contra de lo que digan en la Cámara. Y además, por último, tendríamos un aforamiento por parte de los integrantes del Parlamento, ¿vale? Que nos dice que para delitos cometidos en el territorio andaluz es competente el Tribunal de Justicia, perdón, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y para delitos fuera de Andalucía sería el Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto del aforamiento? El aforamiento es una prerrogativa que tienen los cargos públicos, por los cuales no pueden ser juzgados por los tribunales de base, sino que tienen que acudir a un determinado tribunal en función del tipo de delito o del sitio donde será. En este caso, como estamos viendo, que no se le puede detener tiene el mandato, mientras dure su mandato no se puede detener, salvo que se le esté cazando en un flagrante delito, es decir, que estamos viendo como un diputado está navajeando a otro, por ejemplo, y en este momento sí se puede detener. Y en este caso, si, por ejemplo, se están apuñalando en la propia Cámara, pues como lo están haciendo dentro del territorio de Andalucía, pues lo va a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y si lo que está pasando es que está un señor o señora diputada fuera de Andalucía, están en Extremadura y están apuñalando a otra persona, pues ahí va a conocer el Tribunal Supremo. Pongo este ejemplo para que sea lo más gráfico posible a la hora de comprenderlo, ¿de acuerdo? Pero aquí estamos hablando de cuando se están cometiendo delitos, da igual el tipo de delito. Si está siendo dentro del territorio de andaluz, va a conocer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y si ese delito es fuera del territorio andaluz, conocerá el Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? El artículo 102 va a garantizar la autonomía parlamentaria, y se va a reconocer tanto la autonomía reglamentaria como presupuestaria, administrativa y disciplinaria, es decir, que están creando su propia administración, ¿vale? Autonómica. Bien, ¿cómo se organiza el Parlamento andaluz? Como lo tenemos aquí. Pues de primera. Una vez que se han hecho las elecciones a Andalucía, que nosotros no votamos al presidente, sino que votamos al Parlamento, ¿vale? La mayoría va a elegir nombra a su presidente de Cámara y a la mesa y la diputación permanente. ¿Vale? Como tenéis aquí anotado en el punto 1.
Es decir, que una vez que nosotros hemos votado las elecciones, de ese voto nuestros representantes se tienen que poner de acuerdo para escoger quién va a ser el presidente de la Cámara, quién va a ser el presidente del Parlamento, y de aquí luego se va a ver quién va a ser los vocales de la propia mesa y los que van a formar parte de esta Diputación Permanente, que va a ser un órgano que va a estar vigilando el cumplimiento y la observancia de las leyes, y que va a tomar decisiones por parte representando al legislativo cuando éste no pueda estar reunido, ¿de acuerdo? También vamos a conocer por el punto 2 que el Parlamento funcionará por pleno y comisiones. El pleno es cuando están todos reunidos y las comisiones en una determinada materia se van a reunir un determinado número de diputados para elaborar las propuestas correspondientes, ¿de acuerdo? También tenemos que las reuniones serán ordinarias o extraordinarias. Cuando es una reunión ordinaria, cuando están tasadas las fechas correspondientes de los ejercicios, ¿vale? De hecho, aquí nos dice que los periodos ordinarios van a ser 2 al año, de los cuales tienen que durar unos 8 meses como mínimo. El primero se va a iniciar en septiembre y el segundo en febrero, ¿de acuerdo? Es decir, que en septiembre se iniciaría el primer periodo de ordinario de sesiones, y el segundo empezaría en febrero. ¿Por qué empezamos en septiembre? Porque tenemos que tomar decisiones de cara al año siguiente, y entonces el funcionamiento de cara de nuestras instituciones funciona realmente a partir del final de año, es decir, que digamos que van a contrapié del año natural, ¿de acuerdo? Las reuniones extraordinarias, ¿cuáles son? Las que se convocan fuera de los dos periodos ordinarios. Periodos que recordamos, ¿vale? Que son en septiembre y en febrero, ¿de acuerdo? Bien. Vale. ¿Qué más tenemos? Bueno, el régimen electoral ya sabemos que funciona en función de la provincia. La ley electoral pues va a regir por la mayoría absoluta de su aprobación, como vemos aquí. ¿Y cuáles son las funciones del Parlamento de Andalucía? Las tenemos recogidas en el 106, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver cómo se elaboran las normas. Bueno, hay que también señalar otra cosa antes de esto, es que una vez que se ha compuesto el Parlamento, que ya tenemos al presidente, tenemos la mesa, tenemos la Diputación Permanente, se hará una reunión y en esa sesión se va a escoger quién va a tener el mandato de formar el gobierno. Entonces, de entre todos los representantes, el presidente de la Cámara va a escoger a uno que va a ser el encargado, ¿vale?, de formar gobierno. Va a ser el elegido como candidato a la presidencia de la Junta, ¿de acuerdo? Y este candidato o candidata va a ser nombrado por el rey, y si tiene la mayoría correspondiente, ¿de acuerdo?, pues formará su gobierno y nombrará a sus consejeros y formará el Consejo de Gobierno, ¿de acuerdo? Esto es una réplica exacta de cómo funciona el sistema de elección a nivel nacional, ¿de acuerdo? Bien, la elaboración de las normas. Para entender esto tenemos que entender que en España se pueden crear normas por parte del legislativo y por parte del ejecutivo.
Si bien el Ejecutivo se supone que no tiene potestad legislativa, vamos a ver situaciones en las que sí se le va a reconocer, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entender que el Parlamento sí que tiene esa potestad legislativa y va a elaborar y aprobar las leyes como tal, ¿vale? Y luego vamos a conocer qué son los decretos legislativos y decretos leyes, como tenemos aquí, ¿vale? Decreto legislativo es un mandato del legislativo al ejecutivo. Es decir, que dicho de otra manera, Parlamento manda al Consejo que regule una determinada materia. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través de ley de bases o texto refundido. Ley de base o texto refundido. ¿De acuerdo? Salvo las excepciones que tenemos aquí puestas del artículo 109.2, que sí o sí tienen que regular por pleno, el Parlamento puede encargar al Consejo de Gobierno que dicte normas con rango de ley, ¿vale? A través de estos dos pasos, como estaba comentando. Ley de base o texto refundido. ¿De acuerdo? Esto sería la delegación legislativa mediante texto articulado, que es la creación de esta ley de base. ¿De acuerdo? O la delegación legislativa para la refundición de textos. ¿Qué son la ley de base y qué son los textos refundidos? A ver, la ley de bases es que el Parlamento le dice al Consejo de Gobierno: quiero que elabore una ley que sirva como fuente para el resto de normativa que se tiene que aplicar. Entonces, el Consejo de Gobierno le dice oído cocina y elabora esa ley que va a dibujar los límites dentro de los cuales se va a poder mover la administración de cara a regular una materia concreta. Por el contrario, una delegación legislativa de refundición de texto, o ese texto refundido que está comentando, significa que hay muchísima legislación que tenemos que ordenar y poner en contexto, y entonces el Parlamento le pide al Consejo de Gobierno: oye, ordéname estos papeles y haz una norma que aglutine el resto de las normas que había. Entonces el Consejo de Gobierno dice: de acuerdo, coge toda la legislación y la condensa y la une en una sola norma. ¿De acuerdo? Esas serían las dos maneras que tenemos del mandato que le da el Parlamento al Consejo de Gobierno. Vuelvo a repetir que se puede dar en todas aquellas materias que sí lo permiten, salvo en las señaladas en este artículo, ¿vale? En el artículo 109.2, ¿de acuerdo? Son materias de excepción. Es decir, que sí o sí solo lo puede hacer el Parlamento. ¿De acuerdo? Bien, y por otro lado tenemos lo que vendría siendo los decretos leyes, ¿de acuerdo? Los decretos leyes que son herramientas inversoras de procedimiento común. Me explico. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto porque esta es la capacidad que tiene el Ejecutivo de, en situaciones, como nos señala aquí, de extraordinaria urgencia o necesidad,
¿vale? El Consejo de Gobierno puede dictar medidas legislativas provisionales, rápidas, ¿de acuerdo? Que luego, ¿vale? Tienen que ser aprobados por el Parlamento. ¿De acuerdo? Aquí nos lo dice. En 30 días tienen que ser convalidados. ¿De acuerdo? Aquí lo pone en negativo, pero yo lo voy a poner en positivo. Plazo de 30 días para su convalidación. Convalidación es igual a aprobación por Parlamento. Es decir, que el Parlamento tiene que aprobar la ley y decir que sí que va a ser válida y que a partir de ahora esa va a ser la legislación que lo reconoce. ¿De acuerdo? Vale. Y aquí tenemos, en este sentido, las materias excluidas de esta herramienta. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir básicamente que estas son las materias en las que no se puede aplicar el decreto de ley, pase lo que pase. ¿De acuerdo? Y otra figura que es la pura de la legislación como tal sería la iniciativa legislativa, que esta sí es en el seno parlamentario. Es decir, que aquí es cómo se pueden crear normas directamente a través de la Cámara, ¿de acuerdo? Que es con esta iniciativa legislativa. La potestad reglamentaria es exclusiva. Un segundo. Es exclusiva del Ejecutivo como cabeza de la Administración. Las administraciones no pueden dictar leyes, pero sí pueden dictar reglamentos, que son normas con rango inferior a la ley, ¿de acuerdo? Vale. Dicho esto, pues estos serían los puntos más fundamentales de cómo funciona la parte legislativa de la Junta, y luego podemos analizar, y vamos a analizar de hecho, el presidente de la Junta, el siguiente órgano. El presidente o presidenta de la Junta de Andalucía tiene las mismas funciones que el presidente del gobierno, pero en Andalucía, ¿de acuerdo? Bien. Aquí estamos viendo cuáles son sus funciones y su responsabilidad. Y como estábamos comentando, el presidente de la Junta es elegido entre los miembros del Parlamento. El presidente del Parlamento, previa consulta a los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato a presidente de la Junta. Este candidato va a presentar su programa y tiene que conseguir, aquí lo tenemos, en primera votación necesita una mayoría absoluta, ¿de acuerdo? Y si no, pues en 48 horas se va a poner una nueva, y esta vez con una mayoría simple en segunda vuelta, ¿vale? Una vez que ha elegido, el presidente es nombrado por el rey, ¿vale? Esto os lo apunto porque cuando digo que cae en el examen me refiero a que se ha visto en otros años, ¿de acuerdo? Entonces, para que lo tengáis en cuenta. Y aquí tenemos el aforamiento, ¿vale? Luego nos va a decir que el Consejo de Gobierno, que obviamente que es el órgano colegiado
que compone el presidente de la Junta, su vicepresidente y su consejero, ¿de acuerdo? También lo puede caer en el examen. Bien. ¿Cuándo cesa? Pues obviamente cuando se convocan elecciones al Parlamento y en los casos de pérdida de cuestión de confianza o aprobación de una moción de censura. ¿De acuerdo? Que ahora vamos a ver. Bueno, lo voy a anotar aquí. Cuestión de confianza. La cuestión de confianza es la situación positiva en la cual el presidente del Consejo de Gobierno solicita el apoyo a la Cámara para saber si puede o no seguir en su cargo, ¿vale? Y la moción de censura, por el contrario, es la parte, digamos que la herramienta negativa es la figura por la cual la Cámara solicita al presidente que se marche. La moción de censura tiene que estar motivada por uno o más grupos parlamentarios y si se da las mayorías correspondientes se tiene que poner a disposición su cargo, ¿de acuerdo? Aquí nuevamente tenemos el aforamiento. ¿Vale? Y aquí tenemos la capacidad de esa potestad expropiatoria y responsabilidad patrimonial, ¿de acuerdo? Sobre la relación entre Parlamento y Consejo de Gobierno, como vemos, una responsabilidad solidaria. Aquí vemos la definición de la cuestión de confianza que había comentado, ¿vale? Y la moción de censura. El Parlamento se disuelve pasado el tiempo correspondiente o en caso de que se tenga que ir Bueno, es el presidente de la Junta, perdona, recapitulo. Presidente de la Junta, previa deliberación del Consejo de Gobierno y bajo exclusiva responsabilidad, podrá decretar la disolución del Parlamento y el decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. La disolución no podrá tener lugar cuando se tramite una moción de censura, ¿de acuerdo? Entonces, la disolución del Parlamento puede ser ejercida por el presidente de la Junta, ¿de acuerdo? O cuando se cumple el plazo del mandato. Otras instituciones serían el Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo, la Cámara de Cuentas y el Consejo Audiovisual de Andalucía, junto con el Consejo Económico y Social. Vale. Aquí, por ejemplo, podemos tener los principios de actuación y gestión de competencias, la participación de la ciudadanía, los principios de representación equilibrada de hombres y mujeres, función y empleos públicos, prestación de servicios y carta de derechos, evaluación de políticas públicas y la comunidad como administración pública. Estos serían los últimos artículos para tener en cuenta. Pero bueno, y esto sería el tema 2, ¿de acuerdo? Pues nada, lo voy a ir deteniendo la clase por aquí. Un momentillo. ¿De acuerdo? Porque, bueno, quiero dejar un margen para que cuando haga el directo podamos tener dudas, consultas y se vaya viendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es lo que vamos a abordar en la clase del martes, ¿de acuerdo? Del martes 5 de julio de 2022, de 9 a 12,
¿de acuerdo? Es lo que vamos a ver estos dos temas. Voy a dejar, ya digo que en este sentido voy a dejar margen para dudas y cuestiones, porque al fin y al cabo en el directo cuando se interviene pues puede haber más parones, ¿vale? Pero bueno, sí que voy a hacer, que voy a guardar estos temarios que he estado editando, que he estado haciendo esas notas, los voy a subir también a Patreon para que los podáis tener con las notas que yo estoy marcando, ¿de acuerdo? De esa manera os vais a ayudar. Y de paso también me encargaré de luego seguir creando esquemas o haré un pequeño vídeo de cómo hago yo los esquemas para que os pueda ayudar a la hora del autoestudio. Nada, espero que haya sido de utilidad, que os sirva mucho de cara al examen y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.